Como norma general, lo hemos repetido en varias ocasiones, hay que realizar una estabilización previa del enfermo y establecer medidas que nos permitan detectar y resolver cualquier incidencia durante el traslado. Debemos de prever esas posibles complicaciones que nos pueden surgir para estar preparados, ¿no? para ellas, para hacerlas frentes con la mayor seguridad posible. Recomendaciones generales, bueno, pues en caso de transporte sanitario terrestre, una conducción suave y un uso racional de las sirenas por el tema de la fisiopatología del transporte sanitario que hemos visto. Asegurar una buena inmovilización del enfermo para minimizar los efectos de las aceleraciones, desaceleraciones y vibraciones. Antes de comenzar el traslado, todos los aparatos técnicos han de estar colocados en su sitio y bien sujetos para evitar que durante el traslado, pues debido a un frenazo, por ejemplo, salgan despedidos y puedan lesionar al paciente o a la dotación de profesionales. Los sueros deben ir colgados con los sistemas de perfusión visibles en todo su recorrido, y así como los cables de monitorización. Las ondas nasogástricas, uretrales, drenajes, etcétera, pues deben estar fijados también. Y los electrodos de monitorización no deben ocupar apex y región paraesternal, sobre todo en pacientes en los que es posible que sufran, o se prevé o se intuye que pueden sufrir algún tipo de parada cardíaca o de arritmia durante el traslado. Esto es nosotros normalmente cuando tenemos un paciente inestable que tiene este riesgo, ¿no?, de poder sufrir algún tipo de arritmia o algún tipo de parada cardíaca, normalmente lo llevamos ya con los parches de desfibrilador puesto para tener que evitar andar con las palas desfibrilando. De esta manera, en caso de que sea necesario, pues simplemente habría que cargar y descargar, ¿no?, sin tener que andar con las palas. De cara al transporte sanitario y secundario, bueno, pues es importante recabar toda la información previa a ese traslado: estado de los gases arteriales, hemograma, bioquímica, o si tenemos una radiografía de tórax que podamos comprobar en caso de que lleve tubo endotraqueal, dónde está insertado, si está bien puesto, posibles drenajes, descartar neumotoras, etcétera. En el transporte sanitario aéreo, tenemos todavía que tener un poquito más de cuidado, ¿no?, a la hora del transporte, porque no es lo mismo una ambulancia, que en cualquier momento pues surge una complicación durante el traslado y con un poco de seguridad te apartas de la carretera, paras en cualquier sitio, manteniendo siempre las medidas de seguridad y en poquito tiempo estás sobre el paciente trabajando. Sin embargo, claro, en vuelo es más complicado, aparte de que el sitio es más angosto, es más complicado moverse. El helicóptero pues no puede aparcar en cualquier sitio, no puede aterrizar en cualquier sitio, pues hay que buscar el sitio adecuado, que no haya obstáculos, que no haya cables. Entonces seguramente se retrase un poco esa parada del vehículo y entonces pues se retrasa la asistencia del paciente en caso de una complicación. Por eso hay que prever muchas más cosas. Por ejemplo, con respecto a algunas patologías, como veis ahí, respiratorias, cardiovasculares, shock, síndromes de hipertensión intracraneal, quemaduras del árbol respiratorio, intoxicación por monóxido, son patologías que se prevé que tienen una deficiencia de oxígeno o problemas de ventilación. Hay que aportar oxígeno suplementario. Hemos comentado en el tema de fisiopatología que cuando subimos en altura disminuye la presión parcial de oxígeno, por lo tanto disminuye el oxígeno ambiente que el paciente respira, y por eso hay que aportar oxígeno suplementario. Antes del inicio del vuelo también se ha de determinar la necesidad de intubación orotraqueal, también por lo mismo. En la ambulancia paras, intubas y ya está, pero en el transporte aéreo significa que tienes que buscar un sitio para poder aterrizar y realizar la intubación. Por lo tanto, ante la duda siempre se intuba, ¿no? Es preferible intubar al paciente. El neumotaponamiento se hincha con suero fisiológico o agua destilada y se revisa la presión del mismo periódicamente mediante el testigo. O sea, con este testigo podemos saber si está bien o hinchado o no. El hecho de llenarlo con líquido pues no es otra cosa pues que cuando subimos en alturas hemos dicho ya que los gases se expanden y por lo tanto esa sobrepresión que puede tener el neumotaponamiento puede llegar a dañar la tráquea, ¿no? Entonces por eso es preferible hincharlo con suero fisiológico.
Con los disbarismos por aumento de presión, ¿no? También hay que tener cuidado con estos temas. Cualquier cuadro activo de otitis media, sinusitis o intervenciones recientes de oído, pues contraindican en cierto modo el transporte sanitario aéreo. En los traumatismos craneoencefálicos, con ciertos tipos de fracturas en los que hay comunicación con alguna cavidad natural, ya sea oído, celdas mastoideas, senos paranasales, etc., también se contraindica en cierto modo el transporte sanitario aéreo, ya que ese aire, hemos dicho, puede expandirse y puede causar algún tipo de lesión mayor. Los neumotoras asintomáticos pueden producir dolor intenso o transformarse en neumotoras a tensión si existe mecanismo valvular, por lo tanto también es preferible pincharlos previamente a subir, conectar los tubos de drenaje a un sistema valvular no cerrado y volar a cotas inferiores a los 2000 pies, que normalmente se suele volar, ¿no? Otras cosas que hay que tener en cuenta, bueno, pues eso, la expansión de los gases puede agravar cualquier proceso en el que puede haber aire, ¿no? O de órganos en los que tienen aire, apendicitis aguda, diverticulitis, hernias, etcétera. También los cambios de presión pueden inducir náuseas y vómitos, y también se recomienda pues colocar sondas nasogástricas o rectales en los procesos que se consideren. Pacientes portadores de escayolas pueden sufrir isquemia distal de miembros por expansión del aire entre la escayola y el propio miembro. Por lo tanto, se recomienda realizar un corte longitudinal a la escayola, sobre todo en los vuelos de gran altura. Revisar periódicamente la consistencia del colchón de vacío y de las férulas, corrigiendo los defectos por exceso o defecto que aparezcan. El colchón de vacío, debido al aumento de la altitud, pues pierde consistencia, y las férulas hinchables, debido a la expansión de los gases, pues pueden aumentar la presión, ¿no? y el volumen. Es obligado que todo paciente con o sin criterios de gravedad vaya siempre ubicado sobre un colchón de vacío. Hay que vigilar las secreciones de los tubos endotraqueales y los picos de presión del respirador, ya que debido a la sequedad ambiental pues se favorece que se produzcan secreciones espesas, y por lo tanto se recomienda humidificadores y filtros respiratorios. Vigilar la temperatura corporal y prevenir la hipotermia con el uso de mantas térmicas. También hemos dicho que a mayor altitud disminuye la temperatura y es una cosa que hay que tener en cuenta. Evitar la agitación del paciente mediante el uso de pseudoanalgesia y, si es preciso, de relajantes musculares. Se recomienda la combinación de fármacos en una misma bomba por ahorrar espacio. El espacio es limitado y entonces no podemos poner un fármaco para cada, o sea, una bomba para cada fármaco, y si no, pues en caso necesario de tener que poner varios fármacos que precisen pues un control un poquito más estricto, pues se pueden poner en forma de vuelos intermitentes. Los fluidos, o en caso de que se esté pasando algún tipo de concentrado de Matías, etcétera, pues deben ir en envases de plástico que permitan el uso de presurizador para infusión rápida y eviten los cambios de presión en la cámara de aire. Otra de las características o consideraciones que tiene el transporte sanitario aéreo, pues es que los pacientes que tienen tendencia a convulsionar, tienen mayor predisposición a hacerlo, ¿no? Debido a la disminución de la tasa metabólica que hay según subimos en altura, así como el efecto estroboscópico de las palas del rotor principal, el efecto flicker que hemos comentado durante la lección. Por lo tanto, se recomienda proteger los ojos del paciente. También es importante proteger al paciente del ruido mediante unos cascos auditivos. El ruido dentro de un helicóptero pues es muy elevado y eso dificulta la comunicación con el paciente. Hay que intentar también un poco hablar con él previamente a que arranque el helicóptero, diciéndole, bueno, si tienes algún problema, haznos este gesto, por ejemplo, o apriétame la mano, lo que sea, ¿no? Para un poco favorecer la comunicación. También se recomienda, esto en el transporte sanitario aéreo, pero también en el transporte sanitario terrestre, en pacientes que sufran cinetosis, pues que administrar algún antiemético, salvo que haya algún tipo de contraindicación. Y antes de iniciar el vuelo, explicar al paciente las características del mismo, qué es lo que va a pasar, que no se asuste, resolviendo las dudas que le puedan surgir y acordando, como hemos dicho, con él una forma de comunicación efectiva durante el trayecto. Eso es todo. Muchas gracias.